Los orígenes de la especie humana se remontan a más de 3 millones de años, cuando en el corazón de África surgieron los primeros hombres. Desde allí comenzaron a poblar todo el planeta, hasta que hace unos 30.000 años, durante el último avance de los hielos, grupos de cazadores persiguiendo grandes animales pusieron pie en América. Indígenas se utiliza porque cuando Colón creyó llegar a las Indias, los llamó indios. Y el término aborigen significa que son las personas que viven en un lugar desde el principio o desde el origen. Hace muchos años, el territorio que hoy es la Argentina estaba poblado por distintos grupos de aborígenes que vivían en armonía con los recursos que la naturaleza les brindaba. Los pueblos originarios eran pueblos nómades o sedentarios. Los pueblos nómades desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimento y los conseguían por medio de la caza de animales, la pesca y la recolección de frutos. En cambio, los pueblos sedentarios obtenían su alimento por medio de la agricultura y la ganadería, por lo que no necesitaban desplazar sus viviendas de un lugar a otro. Los guaraníes se encontraban en la actual provincia de Misiones. Sus viviendas eran hechas de paja y caña, eran cazadores de la selva, recolectores, pescadores y practicaban la agricultura. Los diaguitas se ubicaban al noroeste de nuestra República Argentina, ocupando las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero. Los tobas se encontraban en la actual provincia de Chaco. Sus viviendas estaban hechas de barro, tronco y arena. Vivían de la lanza, la pesca y la recolección. Los comechingones estaban localizados en las actuales provincias de San Luis y Córdoba, en la Sierra de Comechingones, donde se unen entre las dos provincias. Las viviendas de los comechingones principalmente tenían una característica en común, que eran hechas en la profundidad de la tierra con pozos muy profundos, en la cual utilizaban troncos y paja para cubrir el techo de la vivienda. Los mapuches ocupaban la región patagónica, cultivaban la tierra y también eran pescadores. Los tehuelches se ubicaban al sur de nuestro territorio argentino, en la región patagónica. Su principal actividad económica era la caza y la pesca. Los onas estaban ubicados en el actual Tierra del Fuego. Este pueblo originario se encontraba al sur de nuestro territorio argentino, por lo tanto debían refugiarse mucho del frío. Los pueblos originarios de Argentina defienden su derecho a la tierra. Cientos de representantes de comunidades de la provincia norteña de Jujuy marcharon el martes en Buenos Aires en contra de una reforma de la Constitución provincial aprobada en junio y que generó graves disturbios con varios heridos y detenidos. La provincia de Jujuy quiere regular todo el agua de Jujuy, ya sea el agua natural, el agua vírgenes que salen en los manantiales. ¿Por qué? Porque obviamente las multinacionales consumen mucha cantidad de agua. Para sacar 1 kilogramo de litio se consume 20.000 litros de agua. Así que por esa misma razón, este año hay sequía para todos los animales, pero nunca para el litio o nunca para las mineras. El llamado Malón de la Paz partió desde la Puna el 25 de julio y reclamó frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia la derogación de la reforma al sostener que es inconstitucional. Bueno, nuestro reclamo venimos haciendo desde hace mucho tiempo ya, porque fue construida una constitución con nuevos artículos sin consultarnos sobre los territorios, y también nos quieren avasallar por el tema del agua. Si no tenemos agua, no hay vida. Reclamaron a la Corte Suprema que se expida sobre la constitucionalidad de la reforma. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es precandidato a vicepresidente por la alianza de derecha Juntos por el Cambio, en una fórmula que encabeza el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez. Y quieren quitarnos, este señor Morales, nos quieren quitar todo a los jujeños. Entonces Salta, ¿qué dice? También se suma en este Malón de Paz para hacer cumplir nuestros derechos como pueblo originario.
La reforma prohíbe expresamente los cortes de calles y de rutas, lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. Sin embargo, aún persisten los piquetes en varias rutas de Jujuy. Los indígenas durante los modelos económicos. Modelo agroexportador. Durante este modelo, muchos indígenas fueron sacados de sus tierras para el desarrollo agrícola y ganadero, siendo desplazados, asesinados y sometidos. Los que quedaron con vida fueron relegados a condiciones extremas de pobreza en zonas marginales, negándoseles cualquier tipo de reconocimiento y considerándolos un obstáculo para el progreso. Modelo de sustitución de importaciones. En este modelo, el foco fueron las ciudades, dejando a los indígenas fuera, teniendo que emigrar a centros urbanos, donde sus trabajos eran precarios. Aunque el movimiento obrero ganó fuerza, las comunidades indígenas quedaron fuera de estas políticas de integración y en sus territorios siguieron sufriendo marginación y pérdida de tierras. Dictadura militar. Siguieron sufriendo el despojo de sus tierras y ahora mucho más, en favor de empresas nacionales y extranjeras. Sufrían persecuciones, violencia y represión si peleaban por sus derechos. Modelo neoliberal. Con las políticas de este modelo, los territorios indígenas se vieron afectados, se produjeron desplazamientos masivos y pérdida de biodiversidad. Aunque se reconocieron ciertos derechos en la Constitución de 1994, en la práctica muchas comunidades siguieron enfrentando exclusión y violencia. Conclusión, podemos decir que los pueblos indígenas sufrieron todo tipo de abusos durante toda la historia, como pudimos ver durante los distintos modelos económicos del país, en donde se priorizó el crecimiento económico a costa de sus derechos. Aunque en la modernidad sus derechos tienen más visibilidad, a la hora de implementarse son invisibles, y ellos siguen luchando, mostrando su resistencia a la represión, queriendo al mínimo respeto hacia su historia. Reclamos de tierras ancestrales de comunidades mapuches en la Patagonia Argentina, también en Chile, pero hablamos en este caso en particular de lo que está pasando en nuestro país y también cierta campaña de estigmatización hacia las comunidades mapuches. Vamos a analizar, qué es lo que está pasando. Ya recibimos entonces a Sandra Ceballos. Nosotros preparamos contarles qué es lo que hicimos en el Código de Ética acerca de los pueblos indígenas. Expertos en temas hemos colaborado en la redacción de ese Código de Ética que nos enorgullece muchísimo porque ahí hablamos de coberturas básicamente de derechos humanos, ¿no? Y también aborda el tema de pueblos indígenas. Y, por ejemplo, hay un artículo muy importante donde se habla de otorgar amplia cobertura a las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas, que es el artículo 8, tomando en cuenta sus derechos, su normativa nacional e internacional, el derecho a ser consultados cada vez que se les vaya a afectar y, sobre todo, tópicos como la comunicación con enfoque intercultural, que es valorar la otra cultura en un pie de igualdad. Algo que no nos han enseñado históricamente mucho, sino todo lo contrario, sino que había seres que prácticamente no eran habitantes de este Estado argentino, que no tenían derechos porque había que propiciar un trato pacífico con ellos y convertirlos al catolicismo, decía la Constitución hasta el año 94. Esa idea, básicamente racista, perdura hasta nuestros días. El 31 de mayo no podía salir a la esquina porque te detenían, salía la policía de recorrida día y noche. Y esa noche estaba Alejandro y sus primos, estaban en su casa, estaban ahí escuchando música. Y dice que ellos escucharon muchísimo tiro y corrida y salieron a mirar así qué pasaba. Y cuando salen a mirar, ya se encuentra con toda la policía, no eran 4, eran más de 40 policías. Hicieron cerrar la puerta, no le dijeron ni que eran policías ni nada, sino que empujaban la puerta hasta que lograron. Y ustedes ven en el video cómo lo arrancan a mi sobrino, que de pantaloncito corto, el que sostiene la puerta es mi sobrino. Entraron, le golpearon a las niñas, le encerraron en un calabozo, le rociaron con alcohol y
le quemaron con cigarrillo en la cara. Yo creo que ningún pueblo se merece que se le trate con generalidades, ¿no? A nadie nos gustaría que dijéramos algo negativo de los argentinos, como no nos gusta que se diga de los abogados, de los periodistas. Pero permanentemente, a propósito de las comunidades mapuches, sobre todo en estos días, ¿no? Escuchamos hablar de los supuestos mapuches, cuando, bueno, se hace referencia a que probablemente haya infiltrados en las manifestaciones y en los reclamos de las comunidades en la Patagonia. Está claro en la Constitución Nacional, señores periodistas, o a quien le corresponda. Leamos la Constitución Nacional.